Hola, bienvenidos todos a nuestra clase 18 de Álgebra Moderna 2. Entonces, les recuerdo qué era lo que estábamos haciendo la clase pasada. Entonces, la clase pasada demostramos este teorema, que es el teorema 2.6, que ahorita lo voy a escribir un poco distinto, pero con más detalle de lo que hicimos la clase pasada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice este teorema? Lo que nos dice este teorema es que consideramos E un campo, ¿sí? Y consideramos P de X en un polinomio con coeficientes en E, en la variable X, un polinomio irreducible, ¿sí? Irreducible en E de X, ¿sí? Y además supongamos que es de grado D, ¿sí? Y vamos a considerar el ideal generado por el polinomio P de X. Entonces, con estas condiciones vamos a poder, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que cuando yo hago el anillo cociente del anillo de polinomios con el ideal I, que es el ideal generado por el polinomio P de X, entonces resulta ser que este anillo es un campo, ¿sí? Y además va a resultar que la función phi, que va a ir de E en F, dada porque a phi de E lo manda a la clase de E más I, ¿sí? Recordemos que como E es un elemento de E, entonces lo puedo pensar como un polinomio en la variable X con coeficientes en E, entonces lo puedo pensar como un polinomio constante y le puedo tomar su clase en este anillo, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que estoy haciendo. Phi de E está tomando la clase de E más I en este anillo, ¿sí? Entonces resulta ser que este morfismo que va de este campo en este campo es un morfismo de campos, es decir, es un morfismo de anillos. Y entonces, por definición, eso quiere decir que F es una extensión de E, ¿no? F es una extensión de E. Y además, recordamos que en las primeras clases, en la primera clase de campos, cuando vimos que si teníamos que F es una extensión de E vía este morfismo phi, entonces resulta ser que a F le podíamos dar estructura de espacio vectorial sobre el campo E, donde la suma de vectores aquí iba a ser la suma dada por la suma en F, con la suma, eh, que viene dada en el campo F, ¿sí? Esa va a ser la suma de vectores, y la multiplicación de escalares en el campo E por elementos en F, ¿sí? Va a estar dada por como sigue, ¿no? Tomo un elemento E en E y tomo un vector F en F. Te estoy llamando vector porque va a ser un espacio vectorial, ¿no? Y tomo un F en F. Entonces, ¿cómo hago esa multiplicación E asterisco F? Entonces, por definición, eso es, tengo que E está aquí. Entonces, con la función phi lo mando a un elemento F. En F ya tengo una multiplicación que viene dada por la multiplicación del campo, ¿no? Entonces, pues tanto phi de E como F están en el campo y entonces los puedo multiplicar, ¿sí? Entonces, este elemento, cuando yo los opero en F, esto me da un elemento de F. Entonces, así es como defino, ¿no? E asterisco F es phi de F por F, ¿sí? Y entonces resulta que con esa estructura, este campo es un espacio vectorial sobre el campo E, ¿no? ¿Sí? Eso fue lo que vimos en la primerita clase. Lo de la estructura de espacio vectorial, ¿sí? Ok. Entonces, eso es lo que nos dice el inciso A. Lo que nos dice el inciso A básicamente es eso, ¿no? Que esta es una extensión del campo E, ¿sí? Y la estructura de espacio vectorial viene dada así, ¿no? La estructura de F como espacio vectorial viene dada así, ¿sí? Ok. Ahora bien, es dado este phi que va de E en F, lo que vimos la clase pasada fue que S me inducía un morfismo que denotamos como phi estrellita, que va del anillo de polinomios en la variable X con coeficientes en E al anillo de polinomios en la variable Y con coeficientes en F, ¿no? ¿Qué es lo que le hace phi estrellita a un polinomio con coeficientes en E en la variable XY? Pues, ¿qué es lo que hace? Pues lo único que hace es que lo manda a este polinomio, donde este polinomio lo que hace es que a los escalares que están en E, a los escalares AI que están en E, los manda a escalares en F, que están en F, lo manda mediante la función phi a escalares en F, y los XY los cambiamos por YI, ¿no?
Entonces, al hacer esta operación así, esto me da un morfismo de anillos entre el anillo de polinomios en la variable x con el anillo de polinomios en la variable y con coeficientes en f, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues aquí en e de x tengo p de x, ¿no? Donde p de x es el anillo, es el polinomio irreducible con el que iniciamos, ¿sí? Entonces aquí tengo, en e de x tengo p de x. Uy. Eh, uy. A ver. Ok, acá está. Ajá. Entonces aquí tengo a p de x. Entonces, mediante la función phi estrellita lo puedo mandar a un polinomio con coeficientes en f en la variable y, ¿no? Que así es como lo estoy notando. Estoy notando como p estrellita de y al polinomio phi estrellita de p de x, ¿no? Que ese ya es un polinomio en la variable y con coeficientes en f, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces lo que pasa es que tenemos lo siguiente. Si yo considero este elemento alfa, que es la clase del x, que es x más y en f, recordemos que f es el anillo de polinomios e de x sobre y. Entonces, si yo considero este elemento en f, como p estrellita de y es un polinomio en la variable y con coeficientes en f, entonces yo puedo evaluar p estrellita en el elemento alfa, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es que P estrellita va a tener como raíz a alfa, es decir, va a satisfacer que P estrellita en alfa va a ser 0, ¿sí? Donde aquí es el cero del campo F, ¿no? ¿Sí? Aquí es el 0 del campo F. ¿Sí? Ok. Entonces, alfa, que es este elemento en F, es una raíz del polinomio P estrellita de Y, ¿sí? Y además, también, ¿qué fue lo que vimos? Vimos lo siguiente. Vimos que si yo considero B igual a el conjunto, como B, el siguiente conjunto, que es la identidad, el elemento unitario en el campo F, alfa, alfa cuadrada, hasta alfa a la D menos 1, donde D es el grado del polinomio irreducible P de X con el que iniciamos. Entonces, este conjunto sabemos que está contenido en F, entonces va a resultar que este conjunto es una base de F como espacio vectorial sobre el campo E. ¿Sí? Ok, entonces si este conjunto va a ser una base, una base de F como espacio vectorial y tiene exactamente D elementos, acá hay D elementos, ¿no? Entonces lo que vamos a obtener es que el grado de extensión del campo F, el grado de extensión del campo F respecto al campo E, es exactamente D, ¿no? Donde recordemos que este numerito, el grado de extensión, quiere decir la dimensión de F vista como espacio vectorial, ¿no? Y es exactamente D, ¿sí? Ok, entonces eso es lo que demostramos en la clase pasada, ¿sí? Acá lo estoy escribiendo con un poquito más detalle de lo que hicimos la clase pasada, entonces ustedes checan la prueba, pues bueno, a lo mejor les queda más claro que la clase pasada, ¿sí? Ok, entonces, en el teorema anterior tenemos la siguiente observación. En el teorema anterior tenemos este morfismo de campos, phi, que va del campo E en el campo F, denotado así, ¿no? Que algún E, en E, lo manda a E más I. Entonces, sabemos que esta función siempre es inyectiva, fue de las primeritas cosas que vimos cuando entramos a esta sección de campos, y entonces E es isomorfo a la imagen de F, pero la imagen de F es este conjunto, ¿no? E', la imagen de phi, perdón, la imagen de phi, y la imagen de phi es este conjunto, es el conjunto de los elementos E más I, tales que E está en E, ¿no? ¿Sí? Así, recordemos que este morfismo está definido como que a E lo manda a la clase a E más I, ¿sí? Entonces su imagen es este conjunto, ¿no? Entonces resulta ser que este conjunto ya está contenido
dentro de F, ¿sí? Y además resulta ser que este E', va a resultar ser isomorfo a E, ¿sí? Y además E' va a ser un subcampo de F, ¿sí? Además va a ser un subcampo de F, es decir, tenemos que dentro de F tenemos un subcampo E', ¿sí? Dentro de F tenemos un subcampo E' y E' es isomorfo a E, ¿sí? Y entonces el teorema anterior lo podemos pensar así, de forma un poco informal, ¿sí? Entonces el teorema anterior lo podemos pensar de la siguiente manera, pensando de manera un poco informal para que les quede claro qué es lo que hicimos. Consideramos P de X un polinomio reducible en E de X. Y entonces, ¿qué es lo que se hizo en el teorema anterior? Lo que se hizo es que se construyó un campo F de tal manera que E está contenido dentro de F. Así lo podemos pensar de un poco informal, ¿no? O sea, en realidad hay isomorfismos involucrados ahí, pero lo podemos pensar así, que dado un polinomio P de X con coeficientes en el campo E, en la variable E, irreducible, entonces construimos un campo más grande que el campo E, de tal manera que en el campo más grande, F, ya existe una raíz del polinomio P, ¿sí? Entonces notemos que como P de X es irreducible en E de X, entonces P de X no tiene raíces en E, ¿sí? No tiene raíces en E porque si P de X tuviera raíces en E, entonces si, por ejemplo, un A fuera una raíz de P de X en E, entonces a P de X yo lo podría factorizar como X menos A por otro polinomio, ¿no? Y eso no lo puedo hacer porque es irreducible. Entonces, P de X, como es irreducible, no tiene raíces en E, pero lo que nos dice este resultado que acabamos, bueno, que estoy enunciando y que demostramos la clase pasada, es que si yo tengo un polinomio reducible, entonces puedo encontrar un campo más grande en el campo que contiene el campo E, ¿sí? De tal forma que dentro de ese campo ya hay una raíz del polinomio P de X, ¿sí? Ok, entonces para que quede un poco más claro, hagamos un ejemplo, ¿sí? Hagamos el siguiente ejemplo. Entonces consideremos el campo de los números reales. Consideremos E igual a los números reales. Este es un campo. Y consideremos P de X igual a X cuadrada más 1 en el anillo de polinomios en la variable X con coeficientes reales, ¿no? Entonces tenemos que P de X es irreducible en R de X. P de X es irreducible en R de X. O sea, no, ¿sí? O sea, no puedo factorizar X cuadrada más 1 como producto de dos polinomios de grado menor con coeficientes reales, ¿no? Es irreducible en R de X. Y entonces el teorema anterior, ¿qué me dice? El teorema anterior me dice que si yo considero, por el teorema anterior, si yo considero F igual al polinomio R de X, al anillo de polinomios R de X módulo el ideal generado por X cuadrada más 1, ¿sí? Por el teorema anterior, este es un campo, ¿sí? Sí. Y además resulta del teorema anterior que alfa, que es la clase de, X, que es X más Y, pero en este caso Y es el ideal generado por X cuadrada más 1, ¿sí? Este es una raíz
es una raíz del polinomio P de X. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos diciendo ahorita? Que en este campo F, alfa está aquí, ¿no? Alfa está en F. Esta alfa está en F. Y es una raíz del polinomio P de X. Lo que quiere decir es que P, cuando yo lo evalúo en alfa, es 0, ¿no? ¿Sí? Y entonces, bueno, ¿ustedes qué se imaginan? Entonces, ¿ustedes qué se imaginan qué es esta cosa? Entonces, en su tarea, ustedes van a demostrar, y bueno, de hecho, después va a quedar más claro con un resultado que vamos a ver. De hecho, se tiene, ¿quién creen que va a ser F? Que R de X sobre el ideal generado por X cuadrada más 1. ¿Ustedes qué campo creen que es? Pues resulta ser que este es isomorfo a los números complejos, ¿sí? Este es isomorfo a los números complejos y mediante este isomorfismo, hay un isomorfismo aquí, y mediante este isomorfismo, la clase alfa, que es la clase de X, corresponde a quién creen. Pues resulta ser que si estos son los números complejos, y entonces, y alfa es una raíz de P de X en este campo que es isomorfo a los números complejos, pues uno esperaría que alfa, que es la clase de X, corresponda al elemento I, ¿no? Corresponde al elemento I de los números complejos. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, hay un isomorfismo entre este campo y el campo de los números complejos, donde mediante este isomorfismo, el alfa que está dado aquí corresponde al número I aquí. Y entonces resulta, por lo tanto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Por lo tanto, hemos construido tanto, podemos pensar que se construyó esa extensión, ¿no? Que se construyó la extensión C sobre los reales, y de tal manera que x cuadrada, de tal manera que f de x cuadrada, f de x, perdón, que es x cuadrada más 1, tiene una raíz en C, ¿no? Que de hecho es sí, ¿no? Entonces, qué era lo que les estaba diciendo aquí en esta, en este remark, ¿no? En esta observación, ¿sí? Que dado lo que se hizo anteriormente en el teorema anterior, dado un polinomio reducible con coeficientes en un campo E, entonces el teorema anterior lo que nos está diciendo es que uno lo puede pensar como que uno está construyendo otro campo más grande, de tal forma que en ese campo más grande, F, ya hay una raíz del polinomio irreducible, que es lo que hicimos aquí, ¿no? Entonces, x cuadrada más 1 no tiene raíz en los números reales, pero sí tiene raíces en otro campo, ¿no? Que es el de los números complejos. Y aquí hicimos esto, ¿no? Construimos este campo, pero de hecho este campo es isomorfo a los números complejos. Entonces, en su tarea les pido demostrar que
demuestren este isomorfismo. No es muy difícil de ver. Si tienen duda, pues pueden preguntarme a mí o al ayudante. ¿Sí? Ok. Entonces, pues bueno, entonces tiene sentido hablar de la siguiente definición. Entonces, esa definición es el teorema con el que empecé hoy, que fue el que demostramos la clase pasada, es teorema 2.6, ¿sí? Entonces, es definición 2.7. Definición 2.7. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Sea E un campo, consideramos un campo como siempre, sea E un campo, y f de x, un polinomio con coeficientes en E, en la variable x, ¿no? ¿Sí? No constante, un polinomio no constante. No constante. ¿Sí? Entonces, se dice que f de x, se factoriza linealmente. Se factoriza linealmente en e de x. O en inglés es que split. Esto en inglés. Así es como lo van a encontrar ustedes si leen algún libro en inglés. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuándo vamos a decir que f se factoriza linealmente en e de x? Pues fácil, ¿no? Si f de x es producto de factores lineales en e de x. Es producto de factores lineales. ¿Qué quiero decir factores lineales? Que f de x se descompone como producto de polinomios de grado 1, ¿no? Factores lineales en e de x. ¿Sí? Entonces, vamos a querer decir eso. Que f de x se factorice linealmente en este anillo de polinomios, quiere decir que f de x se escribe como producto de factores de polinomios lineales en e de x, ¿no? Ok. Entonces, como resultado del teorema anterior, pues tenemos el siguiente teorema, que es de Kronecker. Es como corolario del teorema anterior. Entonces, pero lo vamos a poner como teorema. Teorema 2.6. Perdón, 2.8. Este tiene nombre y es de Kronecker. Se le debe a Kronecker, ¿sí? Es Kronecker. ¿Sí? Y entonces consideramos f de x un polinomio en e de x, ¿sí? Un polinomio no constante, un polinomio no constante. Entonces existe una extensión finita. Entonces
existe una extensión finita, es decir, existe un campo más grande. Existe extensión de E, una extensión finita. K de E, ¿sí? Tal que f de x se factoriza linealmente en E. Linealmente en K de x, perdón. Linealmente en K de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice este resultado? Yo me considero cualquier polinomio en la variable x que no sea constante, con coeficientes en un campo E. Entonces, siempre voy a poder encontrar un campo más grande K, de tal manera que dentro de ese campo más grande que contiene a E, puedo pensarlo así, ese polinomio f de x ya se factoriza linealmente en K de x. ¿Sí? Y la demostración, pues va a ser utilizando pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? La idea intuitiva de la demostración es considero f de x, ¿no? Y como si f de x, entonces f de x lo descompongo en factores irreducibles, ¿sí? Y entonces a cada uno de los factores irreducibles yo le tengo que encontrar raíces, ¿sí? Y por el teorema anterior yo puedo obtener para un polinomio irreducible, puedo encontrar un campo más grande de tal forma que dentro de ese campo ya hay una raíz del polinomio irreducible. Entonces, lo que voy haciendo es, pues voy metiendo raíces sucesivamente de tal manera que ya tengo en un campo más grande, ya tengo todas las raíces de f de x y entonces, pues eso me va a dar una factorización como polinomios con coeficientes, como polinomios lineales con coeficientes en k, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues como dije, hagamos la demostración. Entonces, sea f de x de la forma a0 más a1x más así sucesivamente a sub n, x a la n, ¿no? Polinomio con coeficientes en e en la variable x. ¿Sí? Entonces la demostración será por inducción sobre n. Demostración. Por inducción sobre n. Sobre n. Entonces estamos suponiendo que el polinomio f de x es no constante, ¿no? Entonces el grado es al menos 1, ¿sí? Entonces empezamos con n igual a 1. ¿Sí? Entonces n igual a 1. Si n es igual a 1, entonces no hay nada que hacer, ¿no? Entonces f de x es de la forma a0 más a1 de x más a1 por x, y este ya es lineal, ¿no? Este ya es lineal en e de x. Y entonces, pues tomamos, en este caso tomamos k igual a e, ¿no? En este caso, tomamos k igual a e. Porque ya en e tengo que, pues mi f de x ya se descompuso como factores lineales, ¿no? Como producto de polinomios lineales. Pues ahí está, el mismo es lineal, entonces no hay nada que hacer. Entonces, supongamos que es cierto para n-1, ¿no? Supongamos que el teorema es cierto para n-1. Que el teorema es cierto.
¿cierto? Para n-1. Pues demostremos para n, ¿no? Entonces, demostremos para n. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues me tomo f de x de grado n, ¿no? Entonces, f de x de esta forma, a0 más a1 por x, más así sucesivamente, más an x a la n, aquí, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A f de x lo descompongo como productos irreducibles, ¿no? Eso lo puedo hacer porque, eh, pues, los irreducibles son como los primos en el anillo de polinomios, ¿no? Cualquier polinomio se descompone como productos irreducibles, ¿sí? Entonces, sea f de x, consideremos la factorización, consideremos una factorización. La factorización de f de x en irreducibles. ¿Eso qué quiere decir? Pues que p de x, eso lo que quiere decir es que p de x lo puedo escribir como un irreducible el irreducible se puede repetir, ¿no? Así como en los números, así como en los enteros la factorización en primos, un primo se puede repetir. Entonces, p de x es p1 de x a la n1 por p2 de x a la n2 y así sucesivamente. Lo puedes componer en cierto producto irreducibles, pk de x a la nk, ¿sí? Donde cada pi de x es irreducible. ¿Y dónde están cada pi de x? Pues son aquí, ¿no? Cada pi de x es un polinomio con coeficientes en e, en la variable de x. Es irreducible, ¿en dónde? En e de x. En e de x, ¿no? Para todo i, que va desde 1 hasta acá, ¿no? Es decir, todos estos polinomios son irreducibles en cada x, ¿no? Ok. Entonces consideremos P1 de X. Consideremos el primer factor irreducible aquí. ¿Sí? Entonces consideremos P1 de X. Consideremos P1 de X. Que este es irreducible, ¿sí? Entonces, por el teorema anterior, entonces por el teorema que en este caso este es que 2.7, ¿no? Por el teorema 2. No, por el teorema 2.6, por el teorema 2.6, como este es un polinomio irreducible, por teorema 2.6, como este es un polinomio reducible, como P1 de X es un polinomio reducible con coeficientes en E, por el teorema 0.6 puedo encontrar una extensión del campo E, ¿no? Existe una extensión y además es finita, ¿no? Y es finita porque vimos que el grado de la extensión era exactamente el grado del polinomio irreducible. Una extensión finita, f de e
y un elemento alfa en F, y un elemento alfa en F, tal que ¿qué? Tal que P1 de alfa y es 0, ¿sí? Entonces, por el teorema 2.6 podemos encontrar un campo más grande, una extensión F del campo E, de tal forma que dentro de esa extensión el polinomio irreducible ya tiene una raíz, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, por el teorema de factor, entonces, ¿qué es lo que sabemos? Entonces, en este caso, lo que sabemos es que P1 de X, entonces P1 de X, lo puedo factorizar como X menos alfa por un Q de X, ¿sí? Donde lo puedo factorizar en donde, ya no lo puedo factorizar en E de X, ¿no? Esta factorización ya no es en E de X porque alfa está en F y alfa no está en E porque P1 de X es irreducible sobre E de X. Entonces, esta es una factorización en E de X. Entonces, P1 de X lo puedo factorizar como X menos alfa por Q de X, donde X menos alfa y Q de X ya son polinomios, pero ahora con coeficientes en F, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, P de X lo puedo factorizar así, ¿no? P de X es todo esto, ¿no? Y a P1 de X lo estoy factorizando así. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? Entonces, P de X lo puedo factorizar como un elemento, después de juntar todos, lo puedo factorizar como un elemento X menos alfa por un, si quieren, por un, por un P de X así. A mejor si quieren, pongámosle así, por un Q de X. Puedo obtener esta factorización ¿en dónde? En F de X. En F de X, donde Q de X, ¿quién va a ser? Pues Q de X va a ser X menos alfa a la N1. Bueno, lo más importante de todo esto, más que cómo es que el grado de Q de X va a ser, aquí si este tiene grado, sabemos que P de X tenía grado N, ¿no? Así es como me lo elegí. Acá me equivoqué, aquí es F de X, ¿no? Aquí es F de X, ¿sí? Aquí es F de X también, ¿no? ¿Sí? Entonces, F de X me lo tomé de grado N, ¿sí? Y lo que obtengo acá es que estoy factorizando a F de X algo de grado N por X menos algo por otra cosa, ¿no? Entonces, Q de X debe tener grado N menos 1, ¿no? Pero esta factorización no es en E de X, es en F de X, ¿no? Donde el grado de Q de X es igual a N menos 1, ¿sí? Y entonces, pues, ¿qué es lo que hicimos? Pues ya tuve algo de grado N, pude descomponerlo como un polinomio lineal por algo de grado N menos 1 en F de X. Y entonces, estábamos suponiendo que el resultado se valía
para los polinomios lineales, para los polinomios de grado n-1, ¿no? Entonces, por hipótesis de inducción, por hipótesis de inducción, entonces dejen. ¿Qué es lo que tenemos? Que puedo encontrar una extensión finita de ¿quién? De f. Existe extensión finita k de f tal que ¿qué? Tal que f de x, tal que q de x, porque el grado de q de x es n-1, ¿no? Entonces ahí puedo aplicar inducción, tal que q de x se factoriza en factores lineales ¿pero en dónde? Pero ahora en k de x, ¿sí? Y entonces, como podemos suponer, después de considerar los isomorfismos, que f está contenido dentro de, que e está contenido dentro de f y que f está contenido dentro de k, entonces podemos suponer esto después de los isomorfismos. ¿Y qué es lo que tenemos? Entonces, tenemos que f de x se factoriza como x menos alfa por q de x como polinomios, aquí dentro, como polinomios en la variable x con coeficientes en f, ¿no? ¿Sí? Ya dentro de y q de x se factoriza en factores lineales aquí en k de x. Por lo tanto, f de x se va a factorizar en factores lineales porque le pegamos los factores lineales en los que se factoriza q de x, ¿sí? Y eso me va a dar una factorización en factores lineales de f de x, ¿no? ¿Sí? Y entonces, f de x se factoriza linealmente, ¿en quién? En k de x, ¿sí? Y además, ¿qué va a pasar? Y además, el grado de extensión de k respecto de e es finita. ¿Por qué es finita? Es finita, pues el grado de extensión de k respecto de e, por la fórmula del grado, ¿qué es lo que tenemos? Es el grado de extensión de k respecto de f por el grado de extensión de f respecto de e. Y vimos, hipótesis de inducción me decía que esta extensión es finita, ¿no? Entonces, esta es finita. Esta es finita por hipótesis de inducción. Por hipótesis de inducción, que lo voy a escribir así. Y además, también f sobre e es finita. Aquí f sobre e es finita. Por el teorema 2.6. El teorema 2.6 me decía, que la extensión que yo obtengo a través de un polinomio irreducible es una extensión finita, ¿no? Entonces esa es finita por teorema 2.6.
por 2.6. Y por lo tanto, si esta es finita, y esta es finita, pues esta es finita, ¿no? Porque es el producto de dos cosas finitas, y eso acaba la demostración, ¿no? ¿Sí? Eso acaba la demostración. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este resultado? Que podemos factorizar a un polinomio siempre, dado cualquier polinomio, ya sea irreducible o no, siempre vamos a poder encontrar un campo grande donde se factoriza linealmente ya el polinomio. Y si se factoriza linealmente ahí, lo que quiere decir es que tiene a todas sus raíces, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que consideramos f de x igual a x cuadrada más 1 en R de X. Entonces, ahí este polinomio no se factoriza linealmente, ¿no? Este polinomio no se factoriza linealmente, pero en f, que es e de x sobre el ideal generado por x cuadrada más 1, ¿sí? Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? F de x, alfa es una raíz, alfa, que es la clase del x, es una raíz de f de x, y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que P de f de x se factoriza como aquí, como x menos alfa, ¿sí? Y si ustedes checan que alfa es una raíz, ustedes también van a poder checar que menos alfa va a ser una raíz, y entonces esto va a ser por x más alfa en f de x. ¿Sí? Por lo tanto, es aquí. Y por lo tanto, f de x se factoriza linealmente. Pues es lo que esperábamos, ¿no? Porque en el ejemplo pasado vimos que este campo f es los números complejos, ¿no? Y alfa corresponde ahí y menos alfa corresponde a menos i. Entonces f de x se factoriza linealmente. ¿En quién? En f de x. Aquí pasó que ya lo hice una vez, ¿no? Y eso pasa porque los complejos son de una forma muy bonita, pero podría ser que cuando yo hago o sea, cuando yo le meto una raíz, me falta meter raíces, ¿no? Entonces tengo que hacer este proceso varias veces, que es básicamente lo que se hace aquí en la inducción, es como hacer ese proceso de adjuntar raíces varias veces para factorizar el polinomio ya en un campo más grande, ¿sí? Aquí solamente lo tenemos que hacer una vez para factorizar este, este polinomio, ¿sí? Ok, entonces, pues vamos a ver de la siguiente definición. Entonces, definición, este resultado es importante, ¿no? Este es el teorema de Kronecker. Entonces, este es 2.8, entonces 2.9, definición 2.9. ¿Sí? ¿Qué nos dice esta definición? Entonces, esta también va a ser una definición importante. Entonces, sea E un campo, sea E un subcampo de F, sea E un subcampo de F.
¿sí? Entonces consideramos un subcampo y tomamos S, solo un subconjunto de F, ¿sí? Denotamos por E de S. Esta notación va a ser importante. Denotamos por E de S, ¿sí? Al subcampo de F, al subcampo de F, que es la intersección de todos los subcampos que contienen a E y a S, que es la intersección de todos los subcampos de F campos de F que contienen tanto a E como a S. Contienen a E y a S. ¿Sí? Es decir, tenemos lo siguiente. Si consideramos, tenemos lo siguiente. Es decir, si consideramos L igual al conjunto de todos los subcampos de F que contienen a E y a S, si consideramos a L como el conjunto de todos los subcampos E' contenidos en F, tal que contengan a E y a S, quiere decir que la unión de E y S está contenido dentro de E', ¿no? ¿Sí? Y E' es un subcampo de F. ¿Sí? Entonces nos fijamos en el conjunto de todos los subcampos de F que contienen a E y a S. Entonces este conjunto es no vacío. ¿Por qué es no vacío? Porque el F mismo, que es el campo más grande, que contiene F es un campo que contiene a E y F es un campo que contiene a S, ¿no? Por lo menos F por menos F está en L. Entonces nos fijamos en el conjunto de todos que los subcampos de F que van a ser E', que satisfacen esa propiedad, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser? Entonces, ¿quién va a ser es E de S? Entonces, E de S, en realidad, como dice arriba, es la intersección de todos los E', donde E' va recorriendo en L, ¿no? ¿Sí? Y entonces, por construcción, pues se sabe que entonces este campo que estamos diciendo, que estamos notando como E de S, es el campo más pequeño que contiene, es el subcampo más pequeño de F que contiene a E y a S. ¿Sí? Ok. Entonces, entonces esa va a ser la notación que vamos a utilizar. Entonces, en el caso que ese sea un conjunto finito de elementos, que ese sea un conjunto finito de elementos, que va a ser alfa 1, así sucesivamente hasta alfa n, un conjunto finito de elementos de F. Entonces escribiremos E de S1, E de alfa 1, E de alfa 1 hasta alfa n,
en lugar de E de S. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí cuando yo tengo E, un subcampo de F, y yo me tengo un número finito de elementos alfa 1 hasta alfa n en F? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? ¿Qué es lo que nos está diciendo que es este campo? Este campo es un subcampo de E al que le estamos adjuntando, es un subcampo de F al que le estamos adjuntando alfa 1 hasta alfa n, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es un campo que contiene a E y que contiene a alfa 1 hasta alfa n, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es metiendo elementos de tal forma que cuando le metamos elementos, sigue siendo campo, ¿no? Entonces, notemos que esta definición tiene sentido cuando E está metido dentro de un campo más grande, ¿no? ¿Sí? Así, si E no está metido dentro de un campo más grande, no tiene sentido que hablemos de esto, ¿sí? Ok. Entonces, tenemos la siguiente definición, estos 2.9, definición 2.10. 2.10. Sí, entonces, ¿qué es lo que nos dice esta definición? Nos dice lo siguiente, que es una extensión simple. Entonces, sea, entonces sea E sobre F una extensión, sea E un subcampo de F, ¿sí? Entonces consideramos E un subcampo de F. Entonces se dice que F es una extensión simple. Que F es una extensión simple. Es una extensión simple de E. Si resulta ser que F es el campo más pequeño que contiene a E y a alfa para algún alfa en F. Es decir, es una extensión, y bueno, déjenme remarcarlo. Entonces, es decir, este, este campo F va a ser una extensión simple de si cuando yo considero un elemento, si para obtener F basta que a E yo le agregue un elemento más, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, que yo le agregue un elemento más quiere decir que F es el menor subcampo que contiene a E y contiene a otro elemento alfa en F, ¿sí? O sea, es esto, ¿no? Ok, entonces déjenme darles una última definición y terminamos la clase de hoy, que es definición 2.11. Definición 2.11. Entonces, consideramos F sobre una extensión. Entonces, sea F sobre E una extensión de campos. Una extensión. Y tomamos alfa un elemento en F. ¿Sí? Entonces, se dice que alfa es algebraico. Se dice que alfa es algebraico
sobre E. Alfa es algebraico sobre E. Si satisface lo siguiente. Si f de alfa es igual a 0, f de alfa es igual a 0, para algún polinomio mónico con coeficientes en E. Para algún polinomio mónico. ¿Y qué quiere decir? Mónico quiere decir que el término principal, el término de grado mayor es 1, ¿no? Mónico. Su término de grado principal. El coeficiente de grado principal es 1. Eso quiere decir mónico, ¿no? Coeficiente. Grado principal es 1. Para algún polinomio mónico en E de X. ¿Sí? Entonces, un elemento alfa en F va a ser algebraico sobre E si existe un polinomio mónico con coeficientes en E que me anula a alfa, ¿no? Es esto, ¿sí? Si no existe tal polinomio, si no existe tal polinomio mónico, si no existe tal polinomio en E de X, entonces diremos que X es trascendental. Decimos que alfa es un elemento trascendental. Alfa es trascendental sobre E. ¿Sí? Entonces los elementos trascendentales son exactamente sobre un campo, son exactamente aquellos que no son soluciones de polinomios con coeficientes en el campo E, ¿no? Y por último, se dice que esta extensión es algebraica. Se dice que esta va a ser una extensión algebraica. Si todo elemento de alfa, si todo elemento alfa de E, de F, si todo elemento alfa en F es algebraico. ¿Sí? Entonces, pues recapitulo. Consideramos esa extensión y considero alfa un elemento de F. Entonces vamos a decir que alfa es algebraico sobre el campo E si si existe un polinomio con coeficientes en E que me anula a alfa, ¿no? ¿Es eso? Si no existe tal polinomio en E de X, decimos que alfa es trascendental sobre E. Y además vamos a decir que esta extensión es algebraica si todo elemento alfa en F es algebraico sobre E, ¿no? Es algebraico sobre E. ¿Sí? Entonces, con esto termino esta clase de hoy y nos vemos en el siguiente video para continuar con extensiones algebraicas, ¿sí?